de compartir este magno evento el día de hoy. Ha sido de mucha complacencia el vínculo que hemos tenido con la Universidad Sanitas. La doctora Luisa quiso invitar a la Fundación el día de hoy para básicamente comentar cuál ha sido nuestra experiencia en este campo de violencia intrafamiliar. La ponencia que realizaré el día de hoy tiene 4 aspectos básicos. Inicialmente revisaremos unas conceptualizaciones muy básicas sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Revisaré algunas estadísticas y cifras, aunque a nivel de Bogotá, a nivel de Colombia, encontramos estas cifras muy globalizadas. Hay unas muy puntuales que nos entrega Medicina Legal. Posteriormente realizaré una exposición de lo que realizamos en la Fundación desde hace cerca de 4 años, ya casi completamos 5, que se inició el trabajo. Y finalmente quiero hacer unas consideraciones personales sobre lo que es el trabajo pues, en violencia intrafamiliar en Bogotá y a nivel nacional. Entonces, solemos pensar que bueno, la familia es el lugar de seguridad, es el lugar de tranquilidad, pero desafortunadamente para quienes viven este flagelo definitivamente no lo es, y resulta siendo un lugar de un alto grado de peligrosidad y un lugar de inseguridad, principalmente para quien las cifras nos muestran que es la mujer el ente más vulnerable y quien más está atacado. Seguidamente tenemos pues el tema de violencia de violencia infantil y posteriormente hacia el adulto mayor, pero el proceso se dirige principalmente hacia la mujer. En Colombia, en las últimas 2 décadas se han destacado por una importante preocupación a nivel de la parte legal. Los entes jurídicos se han preocupado bastante por formular leyes como la 294, la 575, hasta la última que se formuló a partir de lo que sucede con Rosalvira Celi, en donde definitivamente el proceso pasa de ser privado a ser definitivamente algo público, y ya existe definitivamente la denuncia y existe el proceso definitivamente querellable. Verifiquemos algunas de las conceptualizaciones. Vemos allí que la violencia de pareja es un patrón de conductas abusivas que incluye un amplio rango de maltrato físico, sexual y psicológico, usado por una persona en una relación íntima contra otra para ganar poder o para mantener el abuso de poder, control y autoridad sobre otra persona. La autora nos cita aquí elementos muy importantes. La violencia de pareja y la violencia intrafamiliar está acaecida por el ejercicio básicamente del poder, donde definitivamente yo entro a generar un control sobre mi familia. Hemos visto pues estadísticas donde el hombre es el que ejerce en su gran mayoría este ejercicio de control sobre la familia. Otros elementos allí importantes, muy importantes a tocar, son los tipos de violencia. Entonces, dentro de ellos podemos encontrar el más conocido, el que más podemos ver con frecuencia, que es el tipo de violencia físico, en donde encontramos una parte activa y una parte pasiva. Entonces la violencia física activa son este tipo de puños, empujones, golpes. La parte pasiva está en que yo voy manejando mi carro, el freno, y tenemos que brindar algún medicamento, no se brinda, pero sigue siendo un tipo de violencia marcada dentro del proceso físico. El proceso psicológico, que no es muy mencionado principalmente por los operadores judiciales y en ocasiones no es muy visible, por lo tanto a veces no es muy judicializado. Dentro de él encontramos actos
de grosería. Los aislamientos sociales son uno de los principales que vemos allí, donde el hombre principalmente le dice a la mujer: usted ya no necesita trabajar, yo la puedo ir a recoger. Entonces estamos muy enfocados, este tipo de violencia se da a partir de un control total sobre la mujer. La violencia sexual tiene un componente de intimidad y de obligatoriedad, entonces por ello tiene un tinte a no ser denunciado, pero obviamente pues hace parte del proceso. Hay otros tipos de violencia que podríamos enmarcarlas en la parte psicológica, como podría ser el control económico. Constantemente encontramos consultantes en la fundación que nos pueden decir: vine a la consulta solamente con lo de mi transporte, pero vemos que a nivel patrimonial pues pueden tener 2 bucetas, 2 casas, y pues la mujer no accede a ninguno de estos valores económicos. Seguidamente miraremos bajo qué se enmarca este proceso. El revisar cómo llega la violencia no es muy predecible. Podríamos decir que la violencia intrafamiliar puede darse por una escena de celos, por un proceso de infidelidad, porque no unificamos pautas de crianza, porque tenemos una crisis económica. Sin embargo, esto no sucede al momento de darse el evento, porque los ciclos de violencia sí nos marcan que se dan de una misma manera, o sea que definitivamente sí pueden llegar a ser previsibles. La teoría nos muestra que el ciclo de violencia es más o menos este. Inicialmente encontramos una acumulación de tensión, donde principalmente encontramos acosos a nivel psicológico. Posteriormente encontramos el proceso donde ya existe el ejercicio de la fuerza, y terminamos en un proceso de reconciliación. Para nosotros en la fundación pues es muy normal ver este proceso, como lo vemos inclusive en el mismo proceso del tratamiento terapéutico, donde en la parte final del proceso se hacen todas las promesas: yo voy a cambiar, yo definitivamente voy a replantear todo lo que he hecho, y principalmente dice que van a ir a procesos terapéuticos, ¿no? Paso a contarles algunas de las estadísticas que les podrían generar escalofrío, porque la violencia hacia la mujer en su casa es donde más recibe intimidación, y el ejercicio de violencia en su máxima expresión llega a generar hasta la muerte de ella. Vemos que el principal agresor puede ser el esposo, compañero, y las cifras nos muestran cómo el proceso puede ir incrementando. El que incremente o decremente no nos evidencia el que estén sucediendo más casos o menos casos. En la última encuesta de demografía y salud nos mostraba cómo nos mostraba que el 73% de los casos definitivamente no eran denunciados. Entonces, el que veamos el que aumenten 10 o 20 casos no podría ser relevante. Los últimos 10 años nos muestran un incremento entre el 10 o 12% entre los casos. Vemos en la fase final un incremento hacia 50.000 casos. Estamos hablando de todo Colombia. Este es el comportamiento histórico que ha venido teniendo. Obviamente se han generado una serie de alfabetizaciones jurídicas que han permitido estimular la denuncia, pero de otro lado tenemos algunas acciones jurídicas que desestiman en ocasiones la denuncia, como la última
la última ley que generan luego de lo sucedido con Rosalvira Celis, que ha sido pues bastante discutido, donde las personas no pueden retirar esta denuncia, sino que el ente jurídico, sea fiscalía, se convierte en el ente acusador, y lo que hacemos allí es que las mujeres, bajo sus imaginarios, pues piensan que definitivamente no, al poner una denuncia, su esposo definitivamente va a permanecer en cárcel por bastante tiempo, y pues quién va a suplir la economía en casa. Este tema pues definitivamente tiene un doble efecto, y es una de las críticas que más acuciosamente pues hemos realizado desde la fundación, y algunas de las miradas estadísticas que hemos realizado. Quiero comentarles de dónde yace nuestro proyecto. La Fundación Mujer y Familia se crea bajo un trabajo de grado que realizo en la Universidad Católica de Colombia, de donde soy egresada. Este proceso sale de la necesidad única de trabajar bajo el ambiente clínico este proceso de violencia intrafamiliar, violencia doméstica puntualmente. La violencia intrafamiliar entendida por aquella que se puede ejercer entre los mismos miembros de la familia y la misma pareja. La doméstica pues se cifra solamente en la pareja. La experiencia de realizar un proceso de práctica en comisarías de familia pues puntualmente quiso generar esta necesidad para que definitivamente se realizara un proceso muy serio en el ámbito clínico, con guías de atención, con protocolos, y pues estamos tras el modelo de atención. Quisiéramos presentarlo a instancias ya judiciales. Entonces desde allí nosotros trabajamos en el campo clínico, en el campo jurídico, en el campo social, organizacional, faltó quizás allí una parte del proceso educativo, realizando procesos de formulación e intervención en estos casos de manera muy seria. La violencia doméstica nos han mostrado los estudios que definitivamente no tiene estrato social, no tiene nivel académico ni nivel económico. Sin embargo, quienes más acuden a los operadores judiciales son los estratos más bajos, quienes acuden a consulta. Allí es el estrato 0, 1 y 2, y a estas personas les brindamos las mismas técnicas que para quienes tenemos consultores de manera particular. Si allí se aplica la teoría integrativa de pareja, a ellos también le aplicamos. Todo va asociado a la violencia. Quiero hacer bastante mención a lo que ha significado el proyecto y a la seriedad de sus procesos, basado en la vinculación que hemos tenido a la academia. Universidades como esta, como la Conrad Lorenz, como la Católica, como la San Buenaventura, han permitido a través de sus estudiantes, quienes realizan sus prácticas, y han salido bastante preparados en todo el ámbito clínico y jurídico, donde principalmente hemos recibido estudiantes, han servido de base consolidatoria para que la fundación haya crecido alrededor de estos años, donde recibimos alrededor de unas 1000 citas mensuales. Tenemos 200 a 250 consultantes nuevos cada mes. Considero que es la primera propuesta seria que ha tenido la ciudad de Bogotá frente a los tratamientos que se pueden brindar a este nivel. Una gran crítica que realizo desde ahora hasta el final de la ponencia son las pocas partidas presupuestales que el gobierno ha podido proponer para trabajar bajo este flagelo. Obviamente todas están dirigidas a formular nuevas leyes, a enriquecer un poco este proceso de los operadores judiciales, pero está bastante descuidado todo lo que tengamos que hacer nosotros a nivel psicológico. Lo hacemos ante fundaciones como esta. Entonces la propuesta se muestra interesante y esperamos que siga creciendo con la ayuda principalmente de la academia, con la multiplicación de la información que generan los operadores judiciales, principalmente de donde recibimos nosotros casos. Los casos que recibimos allí es de CAVIF, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Recibimos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y de las comisarías de familia. Las estadísticas muestran que en Bogotá los denunciantes acuden en primera instancia a las comisarías de familia. Una, porque allí hay un proceso de conciliación, no necesariamente se va a sanción, aunque la ley desde allí puede generar sanciones. Posteriormente, en un 70% acuden a comisarías de familia, aproximadamente en un 20% acuden al Centro de Atención de Víctimas de Violencia, que es la misma Fiscalía, y algunos acuden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no solamente recibe casos por maltrato infantil, sabemos que ellos son los encargados de la protección a la familia. En la Fundación estamos en procura de formular un modelo de atención y quedaré en fuerte deuda con ustedes de generar un estudio, el estar trabajando en tantos procesos, guías atencionales. Tenemos que levantar unas informaciones muy serias, pero quise traer unos estadísticos que nos muestran algo del panorama que vemos desde la violencia. Estos que vemos acá fueron 1.229 casos que trabajamos a lo largo del primer semestre, y es bastante curioso ver, bueno, se recepcionaron por parte del Centro de Atención de Víctimas de Violencia 702 casos, del Instituto Colombiano de Bienestar 292, de las comisarías de familia se trabajaron 136. Nos remiten muchísimos menos casos de comisarías de familia porque se trabajan, yo llamo estos lugares de manera clandestina. La Fundación Mujer y Familia cuenta con sus habilitaciones y procesos debidamente desde la Secretaría de Salud y desde el Ministerio de Educación para lograr tener estudiantes. Sin embargo, hay lugares muy clandestinos a donde instituciones envían para que se realicen los procesos terapéuticos, y porque desde allí los hacen de manera gratuita, cosa que pues no consideramos. Freud decía que quien no paga la consulta no se cura, y desde allí lo tenemos completamente claro. Entonces, ¿qué sucede allí? Y lo que se paga allí es bastante económico, supremamente económico. Lo que pasa es que las prioridades que la gente puede tener pues son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente los casos que más nos envían son CAVIF. Allí hay algo muy importante, y vuelvo a hacer relevancia a esta última ley, y es que las denuncias del CAVIF no pueden ser retiradas. Entonces, estas personas que llegan a realizar sus procesos terapéuticos allí lo realizan de manera obligatoria. De alguna manera lo realiza también ICBF y comisaría. Lo que sucede en particular con el CAVIF es que tienen un principio de oportunidad. Definitivamente van a ser judicializados si ellos no realizan este proceso. Entonces, tenemos un nivel de adherencia de 8, alcanzamos hasta 8 citas. Nuestros planes terapéuticos van entre 12 a 18 citas. Alguna vez, asesorados por uno de los muy buenos maestros que llega allí a la fundación, nos comentaba que era importante realizar protocolos, guías atencionales más cortas, porque el nivel de asistencia podría ser bajo. Vemos que el nivel de asistencia en comisaría es hasta de 5 sesiones, pero no podemos formularlo de esta manera, porque si hacemos un proceso de atención a pareja que, de acuerdo a estos autores, Datilio, Costa y Serrat, bueno, en fin, tienen 12 sesiones, no podríamos dejar de lado la asociación a la violencia, que podría contar con unas 5 sesiones más. Algunas de esas son grupales. Entonces, definitivamente hemos ajustado las guías atencionales. El promedio de asistencia que logramos en CAVIF es de 8 sesiones. El mayor número de sesiones que se logra es en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque estos casos son por maltrato infantil, y lo que sucede allí es que las mamás y los papás y los padres separados allí se unen, están separados siempre, pero allí se unen en pro de sacar a los chicos de los centros de emergencia, por la culpabilidad que puedan tener por el hecho de haber generado el maltrato. Acuden a todas las citas que se puedan plantear, y el promedio de citas durante todo el año de estos consultantes fue de 10. Dentro de los procesos que realizamos y dentro de las estadísticas que ustedes puedan revisar este nivel, el nivel de asistencia puede ser muy alto. Causa curiosidad lo que sucede en comisarías de familia, y es que el nivel de asistencia solamente es de 5, es demasiado bajo, y los casos son exactamente los mismos.
En comisaría de familia se da poca relevancia a la violencia psicológica, pero podríamos casi que allí hacer una generalización. Los operadores judiciales generalizan bastante este tema de la violencia psicológica. Tenemos allí una fuerte disputa con los operadores judiciales porque ellos son bastante utópicos en generar las revisiones. Ellos quieren que nos dan menos de un mes para realizar los tratamientos terapéuticos. ¿Por qué decimos un mes? Hoy es la audiencia, hoy 19, y nos dicen que tenemos que entregar un informe aproximadamente en unos 20, 30 días, que en realidad el consultante alcanza a acudir a unas 5 sesiones. Pero no conformes con decirle para ellos usuarios, para nosotros consultantes, que deben hacer pautas de crianza, control de impulsos, terapia de pareja y realizar procesos a nivel de comunicación asertiva en menos de un mes, les dicen que los casos son cerrados, obviamente por la congestión que puedan tener allí. Allí pues nos detienen bastante en los procesos que podamos realizar. En los informes finales que nosotros entregamos siempre planteamos el plan que se debe trabajar a nivel terapéutico con cada uno de los consultantes. Sin embargo, ellos siempre harán caso omiso a ese procedimiento. Por eso el nivel de asistencia en comisaría de familia puede llegar a ser tan bajo. Los motivos de consulta que principalmente trabajamos desde la fundación, vemos que el conflicto de pareja es el que pues, lleva la delantera dentro de los casos que trabajamos. 451 casos trabajamos. Padres separados es un tema que va en aumento, tenemos 327 casos. Maltrato infantil y el proceso con adolescentes es de 271 casos y otros nos llevan 79 casos. Finalmente, quiero pues hacer algunas consideraciones que hemos visto importantes a partir del trabajo que hemos realizado en la Fundación Mujer y Familia, que no solamente se siguen al diseño de nuevos modelos de atención, que obviamente es uno de los que menciono allí de manera preponderante. Considero que definitivamente sí se deben disponer partidas presupuestales significativas que den cuenta de un proceso pues integral frente a la violencia doméstica. Las partidas presupuestales están muy dirigidas al proceso de seguridad y a la parte jurídica, pero la rueda ya está hecha, las leyes ya definitivamente se han realizado. Tenemos formuladas 7 leyes en este momento. La ley 1257 tiene 5 decretos reglamentarios que están ajustados de manera perfecta al proceso colombiano y no tienen ningún inconveniente. El problema yace en que no estamos articulados con el proceso que a nivel de psicología debemos hacer con el cambio de comportamientos, con el cambio de estos repertorios de conducta. Debemos generar la creación de una institución demasiado especializada en asuntos de familia y mujer. Alguna vez alguno de los anteriores aspirantes a presidencia consideró la posibilidad de crear este ministerio y pensamos que puede ser viable que desde allí pudiéramos trabajar todos los procesos que tenemos los psicólogos. Los psicólogos y menos los clínicos podemos ceñirnos a revisar todo nuestro ambiente. Yo considero que sí tenemos que trabajar de la mano con la parte política, porque si no, proyectos como estos y nuestros procesos como tal en el área de violencia doméstica pueden quedar en ceros. Debemos brindar capacitación y realizar seguimiento a la labor desempeñada por los diferentes operadores judiciales. Estamos en poca concordancia con lo que ellos deben desarrollar y lo que nosotros debemos entregar en nuestros procesos. No es tan fácil, hemos realizado incluso algunas campañas de manera directa, hemos realizado algunas reuniones motivadas desde la Fundación, pero no ha sido posible que bajo los convenios generamos de manera muy obligatoria, porque todos los procesos, como les aclaraba hace un momento, todos los procesos que yacen que pues vienen de estos operadores judiciales, vienen porque deben hacer el proceso terapéutico, deben realizarlo. Si no fuese así, estos estratos no acudirían a procesos terapéuticos.
Dentro de la ruta de atención, que ya está muy bien formulada desde la Secretaría de Integración Social en la ciudad de Bogotá, vemos que es necesario contemplar desde pruebas periciales. Sabemos que el daño psicológico, pues como no es visible, no logra ser visible, tenemos que formular definitivamente la posibilidad de que existan pruebas con agilidad. Las pruebas están allá en medicina legal, el problema es el acceso que las personas pueden tener a este tipo de pruebas. Normalmente podemos enviar a alguien para que se practique estas pruebas y puede llegar a durar cerca de un año o un poco más este proceso de pruebas. Uno de los proyectos que contempla la Fundación es la creación de la clínica victimológica, para que definitivamente dentro de la ruta de atención pueda estar este proceso. Algo muy similar hace Creemos en Ti con el proceso de abuso sexual, donde ellos realizan los peritajes. Inicialmente pueden enviar a fiscalía, afortunadamente tienen credibilidad sus pruebas, no necesariamente pasan todas por medicina legal. Bueno, y fortalecer la ejecución de reglamentación legal y políticas públicas ya existentes. Como les decía anteriormente, ICBF tiene a su cargo la protección de la familia. Desde el artículo 42 de la Constitución nos dice que, bueno, y se lo dieron directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A través del programa, que ya no es programa, se convirtió en una política pública de las PAS. Está muy bien formulada, es un proyecto bastante interesante que tiene un cubrimiento nacional. Sin embargo, logramos ver que no es masivo y no llega a estos estratos tan bajos, no logra dar un cubrimiento total. Y este tema está en boga y debemos reforzarlo a partir de los muy buenos procesos que hagamos a nivel terapéutico. Listo.